Buenas tardes a todos, señoras, señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, que es, como todos sabemos, la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias, por tanto, nuestra casa. Y además, con mucha satisfacción es que organizamos este acto y me acompañan aquí, según figura también en el programa y en las tarjetas, por un lado, Félix González Muñiz, que es el autor de este libro, Faros de Asturias, Casas de Luz. También Rafael Lobeto Lobo, a mi derecha, en gran medida el facilitador, muchas gracias Rafa, que además es manzana de oro, como es sabido por todos, abogado, es director general de la Marina Mercante y, como hemos dicho algunas veces, un auténtico lobo de mar. A mi izquierda está Isabel Paz, directora de comunicación de la Fundación Philippe Cousteau, que también le damos el pésame porque nos hemos enterado de esa triste noticia acaecida hace unos cuantos días en Inglaterra. De la Fundación Philippe Cousteau, obviamente, también es Rafael Lobeto, que es el secretario general, y nosotros mismos patronos institucionales. Y a la izquierda de Isabel está Pepe Díaz, jefe de formación del Centro Jovellanos y un veterano, la verdad, en todo lo que se refiere a salvamento marítimo. Se da la circunstancia de que al menos Félix, Pepe, Rafael, pues un servidor, estuvimos en aquella presentación de un libro Costa Atlántica, Asturias, Costa Atlántica, hace unos 3 años que lo presentamos en esta misma tribuna, un libro precioso. Hace tiempo, Rafael Lobeto, a quien mucho agradecemos esta labor que va haciendo tan activa en la casa en beneficio de toda nuestra programación sociocultural, llevado por la amistad y por la querencia que compartimos hacia Asturias, pues me comentó la posibilidad de organizar este acto. Y la idea, la verdad, que me pareció estupenda. Afortunadamente el acto se ha materializado, no siempre lo conseguimos, en ocasiones tenemos algunas previsiones, pero por el motivo que fuere, se frustran. Y aunque el día sábado es atípico en lo que se refiere a nuestra programación, es un día estupendo y nos felicitamos por ello, ¿no? Muchas gracias, por supuesto, a Félix como autor, al prologuista Pepe, a Isabel y al propio Rafael, todos ellos intervendrán. Una obra en definitiva muy completa que nos envuelve de la magia y de la belleza de estas emblemáticas construcciones, repletas de simbología y, por supuesto, de luz. Permitidme que diga que el faro es a menudo metáfora. Firme, inmóvil, es referencia para los navegantes. Se ha dicho que es vínculo emocional a través de la luz. Y en verdad los faros, con elegante altivez, iluminan en circunstancias adversas, cuando la bruma lo invade todo. Los faros atraen, guían, orientan, señalan el rumbo. Y por ello, con vuestro permiso, quiero leer un breve, hermoso y sugerente texto titulado El Faro, precisamente del escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti, que tal vez conozcáis. Dice así: a aquel faro le gustaba su tarea, no solo porque le permitía ayudar, merced a su sencillo e imprescindible foco, a veleros, yates y remolcadores hasta que se perdían en algún recodo del horizonte, sino también porque le dejaba entrever con astuta intermitencia a ciertas parejitas que hacían y deshacían el amor en el discreto refugio de algún auto estacionado más allá de las rocas. Aquel faro era incurablemente optimista y no estaba dispuesto a cambiar por ningún otro su alegre oficio de iluminador. Se imaginaba que la noche no podía ser noche sin luz. Creía que esta era la única estrella a flor de tierra, pero sobre todo a flor de agua, y hasta se hacía la ilusión de que su clásica intermitencia era la equivalente de una risa saludable y candorosa. Así hasta que en una ocasión aciaga se quedó sin luz. Vaya a saber por qué sin razón mecánica el mecanismo autónomo falló y la noche puso toda su oscuridad a disposición del encrespado mar. Para peor de males, se desató una tormenta con relámpagos,
truenos y toda la compañía. El faro no pudo conciliar el sueño. La espesa oscuridad siempre le provocaba insomnio, además de náuseas. Solo cuando al alba el otro faro, también llamado Sol, fue encendiendo de a poco la ribera y el oleaje, el faro del cuento tuvo noción verdadera de la tragedia. Ahí nomás, a pocas millas de su torre grisácea, se veía un velero semihundido. Por supuesto, pensó en la gente, en los posibles náufragos, pero sobre todo pensó en el velero, ya que siempre había sentido mucho más vínculo con los barcos que con los barqueros. Sintió que su recio corazón se estremecía y ya no pudo más. Cerró su ojo de modesto cíclope y lloró 2 o 3 lágrimas de piedra. Muchas gracias. Pues tiene la palabra don Rafael Loreto. ¿Cómo pasa el tiempo? Parece que era ayer cuando estábamos en las costas aquí con muchos de los presentes. Yo quería hablar hoy de por qué seguimos necesitando los faros, de por qué son tan necesarios, a pesar de todo de lo que estamos viviendo, ¿no? O justamente por lo que estamos viviendo. Es fantástico tener un presidente de Candás, aunque también de Oviedo, acabo de regresar de Oviedo, y se ha volcado todas las instituciones con una iniciativa que vamos a hacer en Madrid y en Asturias en junio, y que nos afecta a todos porque es cómo trabajar con el resto del mundo para proteger nuestra seguridad, para no ir al cielo tan rápido. Y por lo tanto, tengo que deciros que el presidente de la Junta del Principado, el alcalde, el colegio de abogados, que era el anfitrión, y el rector se volcaron absolutamente. Por lo tanto, yo que no soy del mismo Oviedo, que soy de al lado, pues estoy muy agradecido. Y estoy muy agradecido a mi presidente, porque siendo un cacho de Oviedo y otro el de Candás, seguramente por esa combinación tan importante, hace de presidente y consigue que el centro asturiano sea un faro en Madrid, un faro para los asturianos, pero también un faro para los madrileños, que estamos esta semana hay una conferencia para tratar de explicar que Madrid ahora tiene mar. La debía tener siempre. Sin mar no se es nada. Toda la cultura, casi todo, viene por los ríos y luego por la mar. ¿Por qué tiene mar ahora? Pues porque podemos ir a tomar el vermú a Valencia ahora y volver nada más tomar vermú, o quedarnos a tomar una paella. Es decir, hemos cambiado totalmente nuestra cabeza. Y aunque el faro de la Moncloa no ilumine bastante aquí, por lo que los que lo diseñaron copiando los faros, pero no pusieron suficiente luz, pero parece que vuelva a estar en funcionamiento. Volvemos al principio de por qué necesitamos los faros. Primero, porque el centro asturiano, el presidente, el vicepresidente, los amigos aquí, nos sirven de referencia de la lealtad, de las raíces, y eso es sumamente importante. Por lo tanto, esa luz no la podemos perder y la representan los faros. Mario Benedetti, como es muy listo, el presidente lo hace mucho mejor que yo, coja al uruguayo, lo trae aquí, y entonces, claro, ya lo dijo todo, porque es que Mario Benedetti es toda una pluma, ¿no? Entonces, yo quisiera ponerme, tras hacer la reflexión sobre mi presidente, mi vicepresidente del centro asturiano, los colegas aquí, en el lado de allá. El lado de allá quiere decir que venimos de América, por eso llamamos picos de Europa, o venimos de cualquier otro sitio, y esa noche está oscuro, como decía Mario, y no vemos nada, y el día anterior tampoco vimos nada, y además hay una tormenta brutal, y por lo tanto no podemos navegar en tiempos clásicos, en los de Homero menos todavía, pero tampoco de Colón, ni mucho después de Colón, podíamos navegar con la certeza de saber dónde estamos. Por lo tanto, como en tantas cuestiones de la vida, solo podíamos navegar por una técnica que se llama de estima, que quiere decir que uno calcula dónde está hoy, lo que puede haber navegado, pero como es muy difícil de saber qué pasa con el viento, con la corriente, con distintos factores físicos que no se pueden controlar,
pues entonces puede que ese día no sepas dónde estás. Y entonces si no sabes dónde estás, no sabes contra qué te vas a estrellar. Es una cosa que, contada aquí alegremente, parece de risa, pero que no es de mucha risa, sobre todo si eres tú que vas en el puente y tienes que saber a dónde vas a llevar a los demás para no perder la vida, porque en la antigüedad no tan lejana, como hace poquísimo tiempo en nuestra juventud, y un poco antes se perdían pueblos enteros de la pesca por las tormentas, o se perdían buques gigantes en Gijón, todavía sale carbón, etcétera. Es decir, que no estamos hablando de los tiempos de María Colasa, sino de los nuestros casi ayer, ¿no? Entonces, durante ese tiempo, ya en la antigüedad, los faros, la luz, era el elemento de referencia para poder salir de esa situación de estima a una situación de veracidad, de realidad, y para saber dónde uno estaba. Es muy importante tener bien esta referencia, porque también debéis saber que también en la antigüedad se encendían hogueras para que los marinos se equivocasen, se estrellasen contra la costa y entonces lo robaban. Y algunos de los pueblos queridos de nuestra patria han vivido muchísimo tiempo de los naufragios. Bueno, cuando nos invadían los vikingos, pues está bien, ¿no? Porque si naufragaban, los de la costa tenían toda la razón para quedarse con las pertenencias de los náufragos. El otro día leía una señora noruega que era la única que se había salvado en la Costa de la Muerte. Entonces, la visión de los faros desde allá es la vida, que solo se puede garantizar sabiendo dónde está uno y cómo, qué técnica aplicar para ir ahí. Pero tal vez alguien me podría decir ahora, cosa que es verdad, ¿no?, que ya no hace falta ser un ingeniero como Almazán ni un marino como yo para saber dónde uno está, porque hay un aparato con unos satélites, en breve va a empezar el europeo, que se llama Galileo, porque dependemos ahora de uno ruso que se llama GLONASS y de un americano que es el principal de actuación ahora. Pero imagínense todos los que estamos aquí, que ahora al volver a casa, Donaldo, en una de sus locuras, tras haber liquidado a todo su equipo, o sea, pone a los tíos y a las tías, perdón, y los fusila al amanecer. O sea, es por Twitter, eso sí está bien, la tecnología moderna tiene usos alternativos. Imagínense que se levanta y por lo que sea le llevó la contraria a esta chica, yo qué sé, no quiero profundizar, apaga los satélites. ¿Os podéis imaginar que no podemos volver a casa? Nadie. No importa que sepas dónde vives, no puedes volver a casa, se paralizaría la civilización. Por tanto, ahora sabemos que hay un aparato que pone latitud y longitud, y que pones debajo, Almazán y yo, que somos muy amigos, cantamos juntos a Venecia, sin duda, ¿no? Y entonces nos marca cómo ir a Venecia, es decir, no hace falta saber matemáticas, ni nada. Ahora hay un aparato ahí y ya está. Pero ese aparato en un momento determinado puede fallar, y si falla, necesitamos seguir teniendo referencia. Los faros son una referencia. Hablemos un momento, hemos hablado del presidente, del centro, del origen, de por qué debemos seguir teniendo la luz, y hablemos ahora del autor y del resto de la mesa. He sido súper amigo de los padres del autor. No recuerdo a nadie con mayor fuerza. Me tenía tanto aprecio que cada vez que me agarraba, no me dislocaba el brazo, lloraba. No por el amor, sino porque era fuerte, no. Lo siguiente, te agarraba así y te dejaba en suspenso. Ramón era tremendo. Y su madre, una campeona. Pero además de esa amistad personal con la familia y con sus padres, que siempre me apoyaron en todas mis múltiples locuras, y viceversa, además de eso, son familia de Santarúa, de Isabel, y de la familia Santarúa, que hoy le agradezco muchísimo que haya hecho este fantástico esfuerzo por acompañarme. Es mi directora de comunicación, por lo tanto está permanentemente frustrada porque la imagen de la fundación es fantástica, pero la mía no tiene nada que hacer o sea, la empeoró yo y ella no consigue nada, pero eso, no, como es de Candás, pues no se va a rendir nunca. Félix, vamos a hacer esto en junio, vamos a plantear también estos faros
con un montón de actividades culturales en las cuales estoy seguro de que, como siempre, va a estar el centro. Vamos a recordar a Santa Lúa, vamos a recordar a Pedro Menéndez de Avilés, vamos a recordar a los conquistadores de la Florida, vamos a darle un componente histórico, vamos a darle un componente también con las mujeres que vienen y que tienen un papel importantísimo, y saliendo de las decandadas, ¿no? O sea que os invito a todos a esos eventos que va a haber aquí en Madrid y en Asturias. Pero junto con esta maravilla que nos trae por segunda vez el autor y amigo, que son los faros de Asturias, y que tiene lógica porque primero hizo una mirada a la costa, una mirada atlantista, muy importante también. En Asturias la mirada al mar no es tan habitual, no somos muy maritimistas. Hemos tenido enormes maritimistas, pero no, digamos, el sentido general es de ignorancia. No sé si en otras cosas, no me quiero meter en ese charco ahora, pero en relación con la mar, solo Jovellanos y los intelectuales, digamos, más potentes, tuvieron claros que la relación, la cartera con Castilla y el Instituto de Náutica y Mineralogía, fijaros qué visión, dedicó un esfuerzo y puso a su hermano para... su hijo predilecto fue el Instituto de Náutica y Mineralogía. ¿Por qué? Porque ya puedes sacar todo el carbón y todo el hierro que quieras, que si no tienes cómo transportarlo, lo de comerlo ahí en la bocamina es una cosa muy lamentable, y por lo tanto los carretes que le podían traer a Madrid era una broma comparado con el carbón y el mineral que había que sacar. Cuando no se produce, pues entonces lo hay que traer por mar, y de nuevo los faros son fundamentales. Que haya alguien en Asturias como Félix que nos recuerde todo eso cuando los faros aparentemente están en desuso. Cuando hicimos la ley de puertos del Estado de Marina Mercante, lo último que me robaron, lo último que me engañaron, fue con los faros. No estoy totalmente en contra de haber cedido los faros a los puertos. Los puertos no tienen la más mínima sensibilidad sobre la seguridad. Jamás ven el asunto desde el otro lado. Solo piensan en lo suyo, en tirar piedras. Los más afortunados lo hacen bien y los desafortunados tampoco. Pero dicho eso, nosotros llevamos como 2 siglos tal vez de atraso en la protección de la vida y en todo eso, y por lo tanto abrir una pelea en el último momento por el tema de los faros hubiera sido suicida, y mi vocación suicida es escasa. Soy loco, pero no suicida. El matiz es muy importante. Por lo tanto, perdimos los faros, perdimos los fareros, porque los de los puertos querían también recaudar, junto con todo el resto de las tasas y todo lo demás, también este asunto de los faros. No les importó que dividir los faros en trozos de costa y dedicarlos a que los manejen las comunidades autónomas, en el concepto de Estado, como tantas otras cosas, es un disparate absolutamente inasumible para cualquier mente que sea medianamente lucida, no hace falta ser muy listo. Por lo tanto, los faros tienen una importancia tremenda, aunque solo sirvan ahora o los quieran utilizar como casas rurales farísticas, ¿no? Porque ya sus funciones anteriores, pues es verdad que de alguna manera se puede poner en cuestión. En todo caso, han desaparecido el cuerpo de fareros, quedan los faros, y por tanto es muy importante que Félix recuerde eso, porque veremos a ver qué es lo que pasa en las próximas décadas en relación con los faros, puesto que en nuestra sociedad la cultura de conservación del pasado, de la cuestión histórica y de los elementos, sean industriales o como estos, mezcla de elementos culturales e industriales, es baja. Sin embargo, es muy potente en el resto de los pueblos marítimos y los pueblos civilizados. He dejado a Pepe para el final, porque Pepe es un elemento importantísimo que conecta los faros con la realidad de la protección de la vida. Pepe ha estado desde el principio en la Sociedad de Salvamento. Primero lo mandé, en ese momento se acordó de mi familia, menos mal que mi madre no se enteró, porque lo mandé castigado, lo digo para que veáis cómo es la vida, ¿no? Lo mandé castigado a Barcelona. Entonces, visto ahora que ya es un poco más joven, seguramente fue una de las mejores etapas de su vida. Cambió su vida, también como la mía, porque en Barcelona me casé, descubrí el Mediterráneo, soy cantábrico,
la visión mediterránea no tiene nada que ver con la del Cantábrico, no puede ser más distinta, y por lo tanto no se puede ver eso solo en los libros. En los libros se puede sentir, leer, pero luego hay que tocarlo, ¿no? Entonces Pepe cambió ahí la vida y luego ya pues lloró tanto, no como Calista en Melibea, pero sí como su Odisea, que hubo que llevarlo a Gijón en otro acierto, porque Pepe en Gijón ha llevado la función de la relación internacional entre nuestro salvamento. Algunos de los del salvamento no han descubierto que viven gracias a varias cuestiones. Una de ellas es que hay un convenio internacional SAR 79 de Hamburgo. Entonces su visión internacional es ninguna, su preocupación intelectual o profesional es ninguna. Y Pepe Díaz todavía ahora está en un momento muy brillante de su carrera. Esto es otra reflexión. En los momentos más mejores de la gente, de vosotras y de nosotros y de todos, se jubila. Es que ahora hay que asumir que si la gente va a vivir 100 años y te jubilan a los 60, vas a estar 40 años sin hacer nada. Son muchos años. Pero bueno, dicho eso, no lo vamos a hablar hoy y los faros no nos valen para eso. Pero sí nos valen para reconocer que Pepe está, por ejemplo, ahora con un proyecto importantísimo que se llama Mona Lisa y que trata de ver, de estudiar, de analizar si hay digamos, una emergencia. No, ya acabo. Si hay una emergencia en un buque con 6.000 pasajeros y 1.500 tripulantes, el manejo de la emergencia es algo que no nos valen los faros. Necesitamos otras cuestiones. Por lo tanto, Pepe está ahora dedicado a ese esfuerzo y a conseguir que la sociedad de salvamento tenga ese peso a nivel europeo, donde, para acabar, esta casa, este próximo jueves y este próximo viernes celebramos una conferencia en Madrid para, digamos, impulsar la sensibilidad sobre las políticas azules y verdes europeas. Esas políticas son las que dan ahora mismo un contenido esencial a Europa en el siguiente sentido. Son las políticas que van a tratar de cambiar las contaminaciones, los procesos de cambio climáticos, lo que va a pasar en el Ártico, que sabéis que se está abriendo un canal, etc. Todo eso significa que va a subir el agua mucho. Y ese agua mucho, yo creo que todos habéis visto los últimos temporales. Yo no creo que nadie recuerde olas como las que han azotado Asturias en los últimos tiempos, olas de calor en pleno invierno, a continuación nevadas seguidas, todo continuado, ahora mismo está nevado aquí mismo. Pues no sé si los de más memoria del lugar se acordarán de eso, pero yo no creo que eso era lo que estaba pasando, y lo más grave es que las tormentas cada vez van a ser más graves y más fuertes. Entonces, el presidente del Centro Asturiano y nosotros hemos convocado una conferencia con los portugueses, con el resto de los países europeos, para defender esas políticas. En suma, la vida debe ser protegida por la luz de los faros, por la sensibilidad del autor, por la comunicación de Isabel, por la responsabilidad y la sensibilidad del presidente del centro y por el esfuerzo de Pepe Díaz, que está ahora ya llegando al borde del ciclón. Ya no se acuerda bien, yo creo que tiene que volver a estudiar el tema del vórtice, porque hay vida más allá del vórtice. Muchas gracias. Muchas gracias a Valentín por invitarnos a ofrecernos esta tribuna una vez más. Ahí está. Gracias a Rafael por hacer de mediador también y por sus amables palabras. Yo no voy a rechazar un elogio porque el que rechaza un elogio es que quiere dos, entonces muchas gracias por los elogios. Y nada, venía con Félix en el coche ahora por la mañana
desde Gijón y hablamos un poco del tiempo, no del tiempo atmosférico, sino del paso del tiempo, ¿no? Porque cuando nos dimos cuenta, todos hicimos alusión a que han pasado 3 años ya, parece que estuvimos aquí antes de ayer presentando un libro anterior de Félix y han pasado 3 años ya, ¿no? Ahora que se puede citar a Bob Dylan sin parecer demasiado hippie, porque ya es premio Nobel, pues Bob Dylan ha escrito canciones de amor muy hermosas, ¿no? Una de ellas se titulaba pues algo así como Ya eres una mujer, ¿no? Y ahí hace una reflexión, Bob Dylan hace muchas reflexiones sobre el tiempo. Cuando empezó a hacerse mayor empezó a decir cosas sobre el tiempo. Y dice que el tiempo que es un avión, que va demasiado deprisa, ¿no? Y claro, a medida que te vas haciendo mayor te das cuenta de esa evidencia, que el tiempo, lo mismo que los aviones cuando suben a 30.000 pies, es para volar más fácil, ahorrar combustible y tener más velocidad y demás, pues cuando te vas haciendo mayor, y aquí creo que la media de edad, bueno, es un poco muy baja, respetable, pues yo creo que igual compartís esta reflexión de que el tiempo se hace más tenue también, parece que pasa más deprisa, pasamos a través del tiempo como los aviones a 30.000 pies, ¿no? Pasamos más deprisa por el tiempo. Bueno, y diréis, este rollo del tiempo, ¿qué tiene que ver con la fotografía? Pues la fotografía tiene mucho que ver con el tiempo porque la fotografía congela el tiempo, ¿no? Congela el tiempo un instante y lo congela para siempre. Ese instante queda ahí, como quedan los libros ahí en el libro de Félix, pues esas fotografías quedan ahí, esas imágenes, esos momentos, esos cielos congelados para siempre. Yo quería hacer la presentación muy breve. Tengo dos noticias, vamos, una buena y otra mala, como los chistes. La buena es que, bueno, la mala es que, empezando por la mala, que el Señor no derramó los dones de la elocuencia sobre mí y como consecuencia de eso voy a ser breve, que esa es la buena noticia para vosotros, que voy a ir muy deprisa, ¿no? Yo quería hacer la presentación en torno a 3 líneas muy rápidamente. Una es la trayectoria de Félix como fotógrafo náutico, como fotógrafo en general y como fotógrafo náutico en particular. La segunda línea es la función, vamos a decir, utilitaria y simbólica de los faros. Y la tercera, bueno, una reflexión muy breve sobre la costa asturiana, que siempre que tengo ocasión intento hacer. Empezando por la trayectoria de Félix, bueno, Félix es fotógrafo profesional. Vivir de la fotografía en estos tiempos es un pequeño milagro. Entonces, claro, va por tierra, mar y aire, no puede ser fotógrafo nada más náutico porque sería imposible. Fotógrafos náuticos viven 3 en el mundo, Beacon of Chaos y 3 más, ¿no? Entonces Félix va por tierra, mar y aire, hace fotos de todo tipo. Si entráis en su página web, cosa que os recomiendo efusivamente, que es fotofelix.com, ahí veréis portafolios, veréis colecciones de fotos de todo tipo, ¿no? Desde, yo qué sé, las carreras de Ascot, de caballos, hasta la ciudad de París, o la Feria de Sevilla, o el Camino de Santiago, todo tipo de fotos, ¿no? De colecciones. Pero claro, arrimando la espada a la sardina, las fotos marítimas, las fotos náuticas, yo creo que son, vamos, impagables, ¿no? Tiene colecciones de fotos de todo tipo y tiene 2 libros fundamentales, ya está el tercero en el horno, ya está cociéndose el tercero, que son el de Asturias Costa Atlántica y este que presentamos hoy de los faros de Asturias. Asturias Costa Atlántica es un libro un poco para iniciados, ¿no? No obstante, se ha acabado la edición, ya es una pieza de colección, si alguien lo quiere buscar va a costarle trabajo, está ya descatalogada, se terminó la primera edición muy rápido, y era un libro de fotos en blanco y negro, con lo que, bueno, en principio entra mejor por los ojos un libro en color que un libro en blanco y negro, ¿no? Este es más intuitivo, entra mejor por la vista al ser un libro de fotos en color, ¿no? Los faros están ordenados, lo mismo que en Asturias Costa Atlántica, todas las fotos estaban ordenadas de oeste a este, siguiendo un poco pues, el orden natural, hidrográfico y meteorológico, ¿no? Todos los frentes, todas las borrascas, todos los sistemas isobáricos vienen desde el oeste hacia el este porque el giro de la Tierra es de este a oeste, entonces los sistemas isobáricos vienen al revés, ¿no? Y en ese sentido pues están orientados con ese orden, vamos a decir, natural, ¿no? las fotografías. Sin embargo, es curioso, los libros de faros, pues el libro de faros del Cantábrico empieza en el Bidasoa y termina en la Estaca de Bares y van los faros de este a oeste, ¿no? Probablemente porque empiezan en la frontera de Francia y van hacia oeste. Están ordenados los 16 faros en ese sentido, desde
faro de Ribadeo hasta Pimiango, hasta San Emeterio, Pimiango. Los 16 faros están ordenados en ese sentido, ¿no? Naturalmente. Los faros son los, digamos, es como una comedia, ¿no? El faro es el actor principal, es el carácter principal de la... Y luego los actores secundarios es el paisaje, es la costa, es el cielo, es la luz, son las nubes, ¿eh? Todo eso, esa obra la dirige Félix con su talento y con su pericia técnica y artística consigue esos momentos. Cualquiera puede ir al Cabo Peñas y hacer una foto, ¿eh? Con el teléfono, con el tal. Pero hacer una foto que valga la pena, que pueda presentarse en una exposición, que pueda ser parte de un libro, eso requiere otro talento y otro conocimiento. Bueno, pues en ese sentido Félix, insisto, que es un fotógrafo náutico, el Regent of Chaos español, de alguna manera, ¿no? Las funciones de los faros, la función náutica ya la ha adelantado Rafael también. Yo me tocó navegar en una época donde todavía no había GPS y entonces los faros tenían una importancia fundamental en la navegación. Yo embarqué por primera vez el 14 de julio de 1978, hace 40 años, en el Musel, en el Castillo de la Mota. El Castillo de la Mota era un bull carrier, íbamos a por carbón, a Danz, a Polonia, y era un bull carrier que yo recuerdo, todavía tengo una postal en casa que pone Castillo de la Mota, primer buque español con ordenadores a bordo. Tenía todo un conjunto de ordenadores, debajo del puente eran aquellos ordenadores que llegaban hasta el techo, ¿no? Eran aquellos ordenadores de cintas programadas y tenía un sistema de programación de derrota óptima y de carga, un loadicator para la carga. Y duró poco en el barco, porque al cruzar el Atlántico, con las vibraciones y con los pantocazos y tal, los sistemas, los superiores se rompieron y acabaron metiéndoles un soplete ahí a la base y tal, y tirándolos al mar en mitad del Atlántico, aquellas torres de ordenadores que al final no funcionaron, no servían, ¿no? Pero de aquella no había GPS, y entonces empezaba en aquella época el sistema Transit, que eran unos satélites que te daban una posición, pero a lo mejor una posición cada 5 horas o cada 6, y ya entonces eran unos adelantos y unas ayudas tremendas, ¿no? Pero el GPS tardó mucho en llegar. Entonces los faros, insisto, yo descubrí la importancia de los faros en mi primera navegación, mi primera guardia nocturna. Subíamos desde Gijón hasta el Canal de la Mancha, hasta Recalar en Usana, al rumbo norte más o menos. Y luego ya entrábamos en el Canal de la Mancha entero, el Estrecho de Dover, el Mar del Norte, el Canal de Kiel, el Báltico hasta Polonia. Cargábamos y volvíamos ya por Skagen, por el Gran Brel, porque con el calado no podíamos pasar por Kiel. Y en aquella primera guardia nocturna teníamos un capitán que se llamaba Mariano Fernández, o Mariano, más conocido por Mariano el Malo o Mariano el Ferroviario. Tenía dos apodos. Lo llamaban el Ferroviario porque su padre era el ferroviario de la Renfe y tenía el pecado original de que era de León. Entonces, claro, un capitán de León, rodeado aquí de todos los gallegos, los vascos, los asturianos y tal, un capitán de León inspiraba cierta desconfianza, ¿no? Pero era un gran capitán, era un gran marino, pero tenía muy mal carácter, pero era un gran profesional. Y me acuerdo que entró en el puente, era ya de noche y se veían los faros, se veía el faro de Usán y tal, y se quedó mirando así para mí y dijo: a ver, chaval, vete reconociendo esos faros, hombre. Y claro, yo me di cuenta de que aquello de los faros, como el viaje de Vietnam de la vida que iba en serio, los faros también van en serio, hay que estar pendientes de ellos, hay que reconocerlos y hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Y bueno, luego los faros tienen también esa función, digamos, simbólica, que ya apuntasteis también vosotros con esa cita preciosa de Mario Benedetti, que nos ofreciste el 21. Y bueno, incluso en Asturias tuvimos un partido político que el símbolo era un faro, no sé si os acordáis, el UNAS. Tenía de símbolo un faro, ¿no? O sea, que tiene esa función simbólica en la fotografía, en la pintura, en la literatura, incluso en la política. Bueno, y finalmente la costa asturiana. La costa, yo siempre intento ahí, creo que hace 3 años también hablé un poco de ese detalle de la costa asturiana, que es la costa mejor preservada de toda España, con diferencia, ¿no? Si comparamos con, bueno, digamos, al Mediterráneo, pero incluso el Cantábrico, Galicia, las Rías Bajas, todo eso está totalmente urbanizado, de alguna manera echado a perder. Yo me ha tocado navegar mucho por la costa asturiana, en regatas y en mercantes alguna vez también, y puedes estar navegando durante millas por la costa sin ver una casa. Y eso es un privilegio que hay en muy pocos sitios de Europa, ¿no?
En Asturias, que tenemos esa tendencia un poco a hacer autocrítica marxista y flagelarnos y decir que todo hacemos mal y tal, pues bueno, la costa se ha preservado y es un privilegio que tenemos que seguir impulsando ahí, quitando un par de estropicios que hicieron en Ribadesella y en Luanco y en Llanes y tal en general, tenemos una costa que es un privilegio. Y bueno, para terminar, que sepáis que detrás de estas fotografías, de esta colección de fotos ahí impagables que nos ofrece Félix, pues no penséis que hay nada más que inspiración y llego allí a una foto con una cámara súper profesional. Hay mucha, como decía un amigo mío, un sueco del Magnus, hay mucha perspiración también, hay mucho trabajo, hay muchas horas metidas ahí, muchos viajes. Un fotógrafo es un cazador, un pescador de imágenes, ¿no? Y como los pescadores a veces vuelven con la cesta vacía, o los cazadores con el zurrón también vacío, pues Félix, a lo mejor para hacer una foto de un faro al amanecer en un momento determinado, pues ha ido 6 mañanas, a las 5 de la mañana, a pillar el cielo justo, ¿no? En ese sentido, que sepáis que hay un gran esfuerzo y un gran trabajo, muchas horas de navegar también por mar, porque hay fotos que están hechas desde el mar, y muchas horas de apostarse allí como un cazador a buscar el momento justo. Y nada más, yo espero que... Yo solo quiero terminar con una sugerencia que se me ocurría también viniendo para acá esta mañana, ¿no? Hay un libro precioso de una escritora que se llama María Belmonte, que tiene nombre de tonadillera, parece que es una cantante de coplas, pero ni es andaluza ni canta coplas, es vasca y escribe unos libros increíbles de viajes. Y hay un libro que se llama, curiosamente, Los senderos del mar, que Gastón, que es un gran escritor que nos acompaña hoy, probablemente conocerás. Y es curioso porque se titula Los senderos del mar y el subtítulo es Un viaje a pie, ¿no? Que parece una contradicción, Los senderos del mar y un viaje a pie. Y bueno, esta mujer cuenta un viaje a pie por todo el País Vasco francés y por todo el País Vasco en español, con multitud de referencias literarias, geográficas, geológicas, antropológicas, de todo tipo. Y pensaba yo que este libro, que joder, igual cuando me jubile me dedico ya a recorrer la costa asturiana andando, viendo los faros con Polvanta, que están donde dice Félix que están, y haciendo ese recorrido por toda la costa asturiana, que es yo creo que sería un viaje interesante, hacerla a pie, ¿no? esa costa también. Así que una sugerencia, por si este verano os falta alguna idea para ir de vacaciones a Asturias, sería divertido hacerlo. Así que nada más, os dejo con Félix, que es el protagonista y el artista y el que nos va a explicar estas fotos a continuación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al Centro Asturiano de Madrid por acogerme aquí en su casa para presentar el libro. Quiero dar las gracias también a Rafael Roberto, a Rafa, por sus amables palabras sobre mi familia, mi padre realmente también que tenía muy buena consideración, a Isabel, que bueno, somos primos, no primos segundos, por estar aquí, y a Pepe Díaz, que bueno, que de alguna manera Pepe es mi fan prácticamente número 1. Voy a decir que es el número 2 porque el número 1 lo tengo un poco más a la derecha, pero bueno, es un fan fantástico. A partir de aquí, pues bueno, voy a hacer la presentación del libro. El libro es un libro de faros de Asturias y esta es la portada del Faro de Peñas. Vamos a decir que el Faro de Peñas es el faro más emblemático que hay en Asturias. Es el faro bueno, pues después de Covadonga, es el sitio más visitado de Asturias. O sea, digamos que hay muchísima gente que va a visitarlo en verano. Hay un centro de interpretación también. Y esta fotografía, esa portada, porque a mí me parece que es el faro más majestuoso que tenemos en Asturias, ¿no? Bueno. Luego, este es el faro de Avilés, es una fotografía nocturna
que también es uno de los faros más bonitos. Yo creo que es el segundo más bonito que tenemos. Yo soy de Avilés y le tengo un especial cariño a este faro. Incluso, bueno, durante muchos años he vivido en Salinas y bueno, era un faro que lo tengo muy presente. Y esto es lo que decía un poco Pepe antes, ¿no? Que hay muchas veces que tienes que volver más de una vez al sitio para poder hacer una foto bueno, pues que quedes contento con ella. Es la foto, digamos, de entrada. Bueno, esto es un pequeño prólogo de un poco de mi historia profesional. El prólogo de Pepe, que no tiene desperdicio. Y aquí vemos los 16 faros que tenemos en Asturias, ¿no? Donde están ubicados en la costa. Esta foto es una foto del faro de Lastres, que es también un faro moderno, pero muy emblemático, donde bueno, va mucho la gente a pasear y bueno, a ver los atardeceres. Bueno, esto es Pepe, que bueno, en el prólogo que es un buen navegante, es muy mercante, pero también le gusta mucho el mar y le gusta mucho navegar. Y esta es una foto pues, en la bahía de Gijón, un día de estar navegando en un barco de un amigo de él, ¿no? Un J100. Bueno, en el índice vemos los 16 faros que tenemos en Asturias. Empezamos pues desde el occidente y nos encontramos pues con el faro de Tapia de Casariego y bueno, vamos recorriendo uno por uno, ¿no? Aquí están representados los 16 faros en el índice. Y este es el faro de Tapia de Casariego, que es el primer faro que nos encontramos según venimos de Galicia. Es un día pues, con bastante de tormenta, bueno, el mar estaba un poco picado. Y aquí lo que hago es, en todos los faros, una pequeña descripción de cada faro, ¿no? Pues longitud, latitud, alcance nominal de lo que es la luz, bueno, una pequeña descripción, datos técnicos básicos, para saber un poquitín dónde está ubicado el faro y dónde, bueno, pues para que tengamos una idea de un poco de lo que es el faro, ¿verdad? Esta es otra toma. Este es un día también con, bueno, pues con bastante mar. Este faro es un faro, es la de Tapia, porque está, bueno, ahora ya está unido por un espigón, ¿no? Pero en un principio el faro estaba, vamos a ver, es una isla que estaba separada, pues, prácticamente era una isla, y ahora ya hay un espigón que une la tierra con el faro. Aquí lo podéis ver bien. Este es un día también con mucha luminosidad, un día tormentoso. Aquí rompe la mar espectacularmente. Incluso, como veis, aquí el mar está picado, que entra justo hasta el puerto. Bueno, esto es una baliza de entrada de la Roja. En todos los faros lo que intento es hacer alguna fotografía nocturna, ¿no? Lógicamente el faro es por la noche cuando realmente tiene su protagonismo, ¿no? Y pues como veis también suelo hacer una fotografía de lo que es el pueblo donde está ubicado el faro. Este es un faro que está justo, bueno, pues muy céntrico, ¿no? Al lado del pueblo y del puerto pesquero. Aquí veis que ya está el faro iluminado. Lo que contaba Rafa, que bueno, las parejas van un poquitín a ver el atardecer. Realmente si te encuentras muchas parejas a la hora al oscurecer, ¿no? Para ver la puesta de sol en el faro, cada vez más. Y este es el faro del Cabo de San Agustín. Este faro tiene una peculiaridad que es un faro más moderno. Los faros más modernos ya no tienen vivienda. Digamos que, bueno, la figura del farero prácticamente ha desaparecido. En Asturias tenemos nada más que, hay 4 fareros que llevan pues, los 16 faros, ¿no? El mantenimiento. Y este es un faro que está ubicado pues, al lado de Navia, ¿no? Es el faro de San Agustín en un promontorio bastante alto. Al lado hay una ermita muy bonita, un faro muy vistoso, aunque este faro circular son faros que se ven mucho por toda España, ¿eh? Este faro, fijaros, es de 1930, cuando normalmente los faros se construyeron en 1850 hacia adelante. Este es el antiguo faro de San Agustín, que bueno, no está en desuso. Aquí vemos una campana, que antes que hubiese sirenas, pues bueno, digamos que en días de nieve y tal, pues se avisaba pues, con campana, ¿verdad? Estas son 2 panorámicas, bueno, una panorámica y un detalle, ¿no? De lo que es la torre cilíndrica.
en un día también con mucha luminosidad. Aquí hay un pequeño arco iris, que no sé si lo distinguéis ahí en la pantalla. Aquí hay un chubasco en el mar, ese también el mismo día. Son fotos que normalmente tienes que ir en días que, bueno, pues hay bastante... Son días tormentosos, o sobre todo las fotos están hechas en otoño y en invierno, y alguna en primavera, ¿no? Que es cuando más luminosidad hay en Asturias. Aquí tenemos la ermita que os he dicho. Esto es un lugar muy pintoresco, de la que también acude mucha gente, y aquí vemos otra vez la luz del faro, ¿no? Haciendo su tarea. Bien, este es el faro del Barca. El faro del Barca está ubicado en una zona, en un promontorio también muy bonito. Está al lado de una iglesia y de un cementerio, que es uno de los cementerios que, bueno, no deja de ser uno de los cementerios más guapos que tenemos en Asturias. Aquí podemos ver pues, el faro, lo de la ermita y el cementerio, bueno, algo que es creo que... Y aquí tenemos una panorámica de lo que es el pueblo de Ribadesella, la Villa Blanca, ¿no? Que como vemos, pues, bueno, es un sitio, es una toma hecha desde un alto que hay al otro lado del faro. Es una toma muy bonita. Bien, aquí lo mismo, vemos el cementerio, vemos la ermita, el faro. Es un faro muy bonito, ¿eh? Es un faro, realmente está aquí en una curva, pero tiene varias perspectivas. Esta fotografía, la siguiente, como veis, está hecha desde el este, de este a oeste. Cambia totalmente, ¿no? Esto es justo antes del anochecer, que también pues, hay una hora de fotografía que llamamos hora azul, ¿no? Que es el momento justo antes de que se hace de noche. No hay sombras, es una hora para hacer fotografía de paisaje estupenda. Y aquí, bueno, pues una panorámica también, ¿no? Como aquí vemos como la luz del faro, el espigón de entrada, lo que es el pueblo de Barca, que está, el faro está también justo en el pueblo, ¿no? Este ya está más apartado, este es el faro de Busto, el cabo de Busto. Aquí los alrededores son una maravilla, realmente aquí tenemos acantilados prácticamente de 100 metros, ¿no?, de altura. El faro no es que sea un faro demasiado bonito, pero sin embargo el sitio es un sitio muy emblemático también. Esto es una fotografía justo también un atardecer. Aquí hay un paseo que puedes recorrer, como dice Pepe, llega hasta el Barca, incluso, bueno, puedes andar prácticamente toda la costa asturiana caminando. ¿Lo veis? Aquí es el deporte, lo que es un pedrero abajo, y el faro está justo aquí en esta esquina. Esto es impresionante, ¿no? Esto es un sitio digno de ir también. Aquí hace poco había farero, pero creo que se ha jubilado este año, ya no hay. Bueno, esto es un mirador que hay justo al lado del faro, y este señor me vino muy bien que se quedase ahí contemplando lo que es el atardecer, porque bueno, dentro de fotografía, pues me creo que me quedaba como muy... Era una foto con una buena composición, ¿no? Gracias a un hombre, parece un marinero, como ya unas gorras, parece que se puso ahí para la foto. Y aquí vemos un corte también interesante, ¿eh? Un corte como muy... casi 100 metros. Es muy distinta la costa occidental de la costa oriental de Asturias, no tiene nada que ver. Bien, esta es una foto curiosa porque este es un pescador que realmente apareció por ahí, no sé si veis, esta zona de aquí iba llena de peces, digamos que tenía un cinturón que eran todos xargos. Yo creo que, bueno, este hombre iba a pescar pesca submarina, pero un poco dudoso, ¿sabes? Sigilosamente por la noche, ya vemos a todo el mundo, aparece lleno de peces ahí en la cintura, ¿eh? Ni saludó ni nada, se marchó así como que no quería ser desapercibido. Pero sin embargo, pues también creo que la composición me ayudó bastante. Bueno, el busto, y aquí ya una fotografía nocturna, pues el faro con el corte. Este es el faro también de Cabo Vídeo, también está aislado. Es un faro muy chiquitín, es un faro pequeño, pero también con unos alrededores fantásticos, ¿eh? Este faro, yo creo que fue este faro este año, no fue de Vídeo, fue otro.
Bueno, los faros, es lo que dice Rafa, ahora hay algún plan para hacerlos como hoteles, incluso en uno este año había como una furgoneta de estas que tenía perritos calientes. Bueno, esto parece que sería mejor que no fuese así, ¿no? Pero sí, sí, y estaba todo presente. Quieren dar alguna actividad. Aquí vemos un corte también importante de lo que es el faro de vídeo. Esta es la llegada. Las llegadas a los faros por carretera suelen ser también muy bonitas. Están siempre situados lógicamente al lado del mar, ¿no? Como veis es otro día, otro atardecer, otra perspectiva diferente. Esto parece una fortaleza, estos son unas sirenas, un conjunto de sirenas que, bueno, pues, cuando hay niebla, pues bueno, pues hacen su función. Aquí vemos otro corte espectacular, un día de tormenta. El mar en tormenta se vuelve verde a lo de la costa, ¿no? Luego un poco ya en alta mar es azul, pero aquí a lo de la costa, y debido a la limpieza, porque esta costa, como bien decía Pepe, está muy limpia, pues aquí pues, el mar se vuelve verde y bueno, la verdad es que es espectacular. Aquí vemos pequeños faros, un faro chiquitín, una luz chiquitina, pero bueno, tiene su función porque aquí realmente hay mucho pedrero, hay mucho bajo, o sea que hay que tener cuidado con la zona. Aquí veis el corte también que tenemos con el mar, ¿no? Como llega la ola al acantilado. Y este es el faro de Cudillero, que también es un faro, pues para mí uno de los más bonitos. Este creo que lo quieren hacer hotel. Hay una empresa de estos que estaba interesada, bueno, de momento creo que está parado, ¿no? Y la llegada al faro de noche, el pueblo de Cudillero, que bueno, ya lo conocéis, me imagino que lo conoceréis todos, es un pueblo pues, de pescadores, es un pueblo muy bonito. Igual un poco masificado en verano, pero bueno, esto es lo normal, ¿no? Y esta foto está hecha desde el mar, para ver un poquito lo que es el corte del acantilado. Aquí justo le está dando el sol, nada más que ¿sabes? A esta zona, esta foto está hecha desde el oeste. Y esto es un día que rompe un poco el mar, ¿no? El mar rompe un poco de vez en cuando hay temporales, pero no rompe demasiado, ¿eh? Bueno, esto es entrando en un barco pesquero a última hora, a esa hora que habíamos hablado de hora azul. Aquí lo podemos ver, otro que se va. Y bueno, la verdad es que formaba una silueta ahí como muy... Bueno, esto está, la fotografía muchas veces están en el sitio adecuado en el momento justo, eso está claro. Y esta es una fotografía nocturna. Aquí al fondo podemos ver pues, el faro de Avilés, ¿no? O el faro de... Yo creo que el otro es el faro de San Esteban. Este es el faro de San Esteban, que es un faro muy pequeño, es un faro, como veis, un chiquitín, nuevo también. Pero al estar al final de un espigón, pues ahí se forma mucha mar y las olas realmente en días así de tempestad, pues suben por encima del faro y lo cubren completamente. Es un sitio que hay que tener cuidado, porque bueno, ya ha habido algún problema, ¿no? Algún osado que se acerca demasiado y bueno, pues, las consecuencias pueden ser fatales. Como veis aquí rompe, esta foto está hecha desde un mirador que se llama del Espíritu Santo y rompe totalmente. Bueno, este día estaba cerrado el faro, no dejaban pasar, lógicamente, pero ahora os digo lo que algún osado, porque aquí veis esta foto, una pareja en un día complicado que yo les dije, mejor casi que dar la vuelta porque, bueno, pues... Y bueno, me hicieron caso. La verdad es que me viene muy bien porque yo creo que queda muy bien en la foto estas dos personas aquí. La verdad es que quedan muy bien. Y luego esta, pues, estos también son en un momento dado, pues la suerte. Estos son unos pajarinos que se iban posando, iban jugando con las olas y tal, y bueno, se me posaron justo al lado. Esto no puede ser. Y no veis que tiene una serie de pájaros que iban orbitando de un lado a otro, bueno, muy chulo. Esto es un atardecer también, ¿no? ¿Sabes? Cuando se van al mar, van los pescadores a pescar, bueno, a coger el aparejo o a pescar, o a echarlo, no lo sé. Aquí vemos también una fotografía ya a última hora del día. El pueblo de San Esteban, que se ha recuperado, es el pueblo que parecía antes que era un pueblo muy feo y tal, pues yo creo que ahora realmente ha quedado muy bien.
además hay una zona para tomar lo que queráis y tal. Esto es un antiguo cargadero de carbón en la caseta, y aquí vemos. Y este que hay aquí, esta puntina que hay aquí, este es el faro de Cabo de Peñas, que tiene un alcance de 35 millas, como os había comentado. Bien, este es el faro de Avilés, que está justo a la entrada de la Bocana de Avilés, en la margen derecha, perdón. Avilés es un pueblo eminentemente pescador, entonces todas las tardes pues llegan los barcos de pesca, y aquí, bueno, pues hay tantas gaviotas porque van tirando los pescadores, van limpiando el pescado y tiran las cabezas o tiran las tripas, y entonces, claro, se forma todo esto revuelo aquí, ¿no? de gaviotas. Esta está hecha desde las dunas de Salinas, desde el Espartal. Y luego pues aquí vemos el faro de Avilés con un barco, un mercante entrando, un remolcador. Aquí una pareja. De aquí, la siguiente foto, no sé si lo veréis, pero aquí abajo hay una pareja también. No sé si lo veis. Se ve, ¿no? Hay una pareja, bueno, encantada de la vida de estar ahí estas horas. Aquí es un pescador, lógicamente también la vida de Avilés ha recuperado bastante, ahora mismo la gente ya se puede a pescar y bueno, pues hay gente que coja una lubina de vez en cuando, una localiza y bueno, se va pescando, ¿no? Eso también es una toma nocturna, un día tranquilo. Este arcoíris se formó y no me digáis, está lloviendo un poco, o sea, no es un efecto, es un efecto óptico, ¿no? Que se forma esta luz aquí, pero... Y nunca, no la he vuelto a ver, ¿no? He ido varias veces más y... Bueno, y este es el faro de Peñas, ya os dije que este es el faro más emblemático que hay en Asturias. Le comentaba a Rafa que este faro, después de Covadonga, es el sitio más visitado de Asturias. Aquí vas en verano y está hasta atrás de gente. Hay un bar que es una pena porque está bastante deteriorado y tal, pero bueno. Y hay un centro de interpretación también aquí. Aquí sí vive un farero, vive un matrimonio. Que él es el, digamos, el jefe un poco de los fareros que quedan todavía trabajando en Asturias. Bien, aquí vemos la luna, ¿no? Un día de estos también de luna llena. Estas son las sirenas del faro, que va más adelante. Esta es la foto de la portada, que bueno, yo escogí esta foto porque me parecía una de las más emblemáticas, ¿no? Más bonitas. Buen amanecer, hay que levantarse temprano, hay que madrugar. Hay veces que la nube entra y entonces ya vas para casa sin nada. Y claro, bueno, estas fotos están hechas el mismo día las dos, ¿no? Están hechas no sé, en el mismo minuto. Estas fotos lógicamente hay que hacerlas con trípode, con velocidades bajas, con aberturas de diafragma bastante altas, ¿no? Un F11, 16, y con una sensibilidad pequeña porque no tenga mucho grado. Bueno, esto es un poco técnico, pero bueno, para que sepáis que aquí hay que ir cargado también con un trípode, con 2 o 3 objetivos, con la bolsa de fotografía. Esta es la luna, el día de la luna, que cómo refleja la luna aquí en la costa. Por aquí está la entrada del centro de interpretación, el Cabo Peñas, y el faro pues iluminando de noche. Estas son las sirenas, tiene una batería aquí de sirenas tremenda, que se oyen también, no sé, muy lejos. Es una fotografía por la mañana, muy temprano, del faro de Candás, que precisamente este año el faro de Candás cumple 100 años, y van a hacer una serie de homenajes ahí, se van a hacer exposiciones, se van a hacer varias cosas en Candás aquí, en el Museo Antón. Este es otro faro totalmente diferente. Hay muchos faros que tienen, no sé si os fijasteis antes en el Cudillero, que tienen palmeras. Era algo muy típico, ¿no? De conectar una palmera a los faros. Aquí veis otro chubasco, otro también son... Esto es más que nada para dar un poquitín de aire, ¿no? Al libro, que no sea todo faros, sino... Por eso de vez en cuando meto alguna fotografía que no se ven faros, pero bueno, la ubicación está justo al lado del faro. Y esto, bueno, este es el faro, mira por la noche, que aquí todos estos mercantes están esperando para entrar al museo. Bueno, el museo está a la vuelta de la esquina, está a 8 millas o menos incluso.
Entonces, bueno, pues los faros, esto, el barco espera hasta el al día siguiente y bueno, aquí, como vemos, hay varios esperando. Tenemos la tercera también. Y este es el faro de Cabo Torres, que como veis ha quedado como muy para el interior, ¿no? O sea, al hacer toda esta obra, este faro ha quedado ahí como encajonado, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, cumple su función. Aquí también había un centro de interpretación, creo que ahora está prácticamente en desuso. Esta es la linterna, hubo que acercarse bastante, bueno. Hay que pedir permisos. Ahora mismo, por ejemplo, para hacer la fotografía, quería haber hecho una foto del faro del Cabo Peñas en el interior, porque bueno, digamos que la luz es impresionante y permiso denegado porque es más difícil que te dejen hacer una foto en Cabo Peñas, que yo creo que la capilla Sixtina. Es imposible. O sea, hay un señor ahí que dice que no, que tiene miedo que se rompan las luces, que caigas, que tal. Sin embargo, bueno, sí me dieron permiso para hacer otro faro, que era imposible, si no tenía acceso ninguno. Este es el, bueno, como os digo, es Cabo Torres, desde el mar también. Es un faro bonito este. Pasa que, bueno, está encajonado y aquí hay cantidad de cormoranes, aquí hay mucha vida de, bueno, sobre todo de aves, javiotas. Este es un atardecer también bastante potente. Desde aquí se puede llegar muy fácil, ¿eh? Prácticamente el acceso es un todo bastante sencillo. Esta foto está hecha, bueno, aquí vemos el museo, ¿no? Con Gijón al fondo, y aquí el faro, pues con unos barcos atracados. También es fotografía nocturna, es la obra esta azul que os comento. Este es faro de Tazones, que este me ha costado un poco más porque es un faro difícil de hacer por su ubicación. Está ahí como un poco encajonado, entonces sí este faro me dio bastante la barata. Pero bueno, al final yo creo que el resultado que no es grande. Faro de Tazones. Esta es una mimosa, que también esta foto está hecha en febrero, una cosa así en marzo, que es cuando florece la mimosa. Y ya la fotografía nocturna, siempre suelo terminar con la fotografía nocturna. Uy, aquí faltan unos fotos. Este es el faro del Lastre. Este faro es un faro también que va mucha gente a este faro. Salió en alguna serie de televisión, incluso el año pasado anterior, en anuncios de la lotería, en Navidades, pues salía este faro. Iban como todos los de Valsella, perdón, los de Lastres caminando hacia el faro, no sé si os dais cuenta. Es un faro de nueva construcción también, de torre cilíndrica, no hay vivienda. Este es el puerto de Lastres, aquí hay un restaurante que se come muy bien. Se come fenomenal. Y bueno, luego, pues esta también es una foto así como, me dicen que muy bucólica, ¿no? Porque se ve, es como muy inglés, ¿no? Este paisaje. Estos son unos eucaliptos que hay aquí enormes. Las vacas pastando, bueno, digamos que la composición es una composición muy inglesa. Las parejas, por la noche, el faro, aquí vemos como también es el atardecer, aquí vemos, por ejemplo, el verde del bueno, pues, Prado, hay que borreguillos, o sea que es un día también, ves que el mar que está un poco levantado. Y una fotografía nocturna con un atardecer espectacular, y unos atardeceres buenísimos, en verano. Este faro me costó mucho trabajo porque está como en el interior, parece que las montañas donde están, ¿no? Asturias, digamos que la costa asturiana está muy cerca de la montaña, suele decirlo Pepe, ¿no? Muchas veces que es una referencia importante para los marineros, ¿no? Que ven desde unas cuantas millas picos de Europa, Cuera. Este como me costaba tanto, era un faro que no tenía mucho aquello, pues hubo que rematarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, hay que salvar el faro, pero no es un faro que, bueno, aquí, la silueta de la montaña, la luz, ¿verdad? Esta es una panorámica de Valsella y el faro, pues está ahí como encajonado. Aquí me tuvo que abrir el farero porque si no es imposible, este faro no se ve desde fuera, está todo cercado, lleno de árboles, imposible de fotografiar.
Y ya estamos terminando, ¿no? Este es el faro de Llanes, que bueno, es un faro chiquitín también, pero bueno, tiene una ubicación muy bonita, está ahí justo a la entrada del pueblo. Estos son estos cubos de la memoria. Bueno, aquí está, es una panorámica diferente, vamos a decir, ¿no? Esto está lleno de playas, aquí está el Sablón, esto no sé cómo se llama, ¿no? Puerto Chico. Puerto Chico. Pues es que no sé cómo se llama. Aquí está una playa estupenda. Sí, salta por la liga. Sí, aquí están los cubos de la memoria, que bueno, el faro desde este lado, la Sierra del Sueño, perdón, De Cuera. del Cuera, se ve el Cuera al fondo, un día así como... ¿Sabes? Estas fotos que no son de días con mucho sol o cielos planos, azules, le dan al faro también un poco más de fuerza, ¿no? Aquí un pesquero entrando. Aquí podemos ver la verde, la roja y el faro encendido, ¿no? Digamos que esta es la señalización normal para poder entrar un barco en un puerto. Y este sería el último faro, que es el faro de San Emeterio. Este faro también es un faro prácticamente, no tiene acceso. Esta foto está hecha desde el mar, ahora lo veremos. Y aquí, pues bueno, nos acompañó el farero también, abrió la puerta. Este hombre iba aquí y lleva pues como 4 o 5 faros, ¿no? Es el que se encarga pues del mantenimiento y de las balizas y todo. Llevaba 30 y pico años trabajando como farero. Vivía solo, ¿no? Un personaje interesante. Aquí veis el corte que hay, aquí hay un corte espectacular. El faro está aquí, en esta punta de aquí. Y aquí, en esta zona, prácticamente das un paso hacia adelante y te caes. O sea, está justo en el borde. Entonces, lógicamente, aquí había que salir al mar a hacer la foto, porque si no, no había perspectiva ninguna de poder hacer. Bueno, esta es una foto interna. Es como hay un bosque aquí es un faro súper escondido. No había perspectiva ninguna. Y bueno, esta ya es la luz del faro, ¿no? Así yo creo que para terminar. Y bueno, nada, esto es todo. Aquí tenemos los agradecimientos a la gente que ha ayudado a hacer el libro. Un poquitín, bueno, pues una foto también de una tarde en el mar. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado, que habéis pasado un buen rato y muchas gracias a todos por venir y acompañarnos en la presentación. Muchas gracias. Y está hablando cuando está hablando. A mí no me